¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast preferido, favorito, seguido y aclamado. Y seguimos vivos, aunque no los crean. Estamos aquí echándole ganas. Y bueno, por ahí hubo algunas cosas de la vida que están pasando y sus pasando. Y luego fue 14 de febrero. Pues estuviste enamorado, ¿no? Yo vivo con el amor encima. Eso. Dale, échale el intro. Bienvenido a Metaprofes, el podcast, un espacio de reflexión, crítica, visión, donde se comparten experiencias de la práctica docente cotidiana y el entorno social actual. Metaprofes, el podcast, dialogando la neta con la meta de ser más que profes. Comenzamos. ¿Qué tal, meta seguidores? Un gusto saludarlos, un gusto saludar a toda la familia que nos sigue, nos acompaña. Un abrazo a quienes están en casa y a quienes tienen ya en el cielo una estrella más que los acompaña por esta cuestión de la pandemia. Es para nosotros un gusto estar de regreso después de muchas cosas que pasaron en nuestra existencia, fin de año y cosas de salud, pero seguimos afortunadamente con vida, con muchos ánimos, intentando retomar lo que es este rollo del podcast. Ahora sí me sale chido porque la primera vez me salió de la patada, Oscar. Pero intentamos regresar no solamente a las escuelas, sino también a la vida diaria y a las cuestiones que nos hacen crecer un poco más allá de ser maestros, ¿no? Y el podcast es una cosa de esas. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues no hay tema como tal, va saliendo lo que va saliendo y pues vamos a platicarlo. Ya nos extrañábamos, ya queríamos vernos. Me ama que, sí, bueno, les diga. Primero, ¿cómo te está yendo en el regreso? ¿Bien? ¿Mal? ¿Feo? Porque nos echamos unas vacacionzotas entrando el año, ¿no? Pues mira, me va. Digo. Después de un rollo de aceptación, de querer y no querer, y después pues bueno, hay que darle, porque pues ya hasta el Gober se metió con la Secretaría de Educación, que fíjate que yo digo así como que, ¿quién manda? ¿O el Secretario de Educación? ¿O el Gober? ¿O qué? Y luego esta onda de que da los anuncios como si fueran, ¿cómo se llama? Post publicitario en el Facebook y en el Twitter. Ya lo oficial como que ya valió. Pues bueno, es que es la parte de la inmediatez, ¿no? Uh-huh. Y lo que está haciendo es que funciona con lo que es la propia sociedad, que está muy atenta a lo que dice el gobernador. Entonces, cuando se suscitan ese tipo de transmisiones en vivo, ya hasta los padres de familia saben antes que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos la parte oficial y hasta que sale la parte oficial es cuando se dan las indicaciones. Incluso el sindicato acata antes las indicaciones, antes de lo que lo dé la parte oficial, pero ya se toma como parte oficial a lo que es el gobernador, derivado de las indicaciones que le dé la Secretaría de Salud. Pero bueno, entonces, pues es lo que hay que acatarnos y lo estamos llevando pues sí, a cabo. Pues estamos regresando. Fíjate que lo que me parece muy particular de la situación, que cada quien interpreta los comunicados como, digamos, su capacidad le da a entender. Ajá. ¿No? Porque sí. Que si al 100% todos los días, todas las horas, o que si tienen que ir todos, pero pueden ir escalonados, o, protegiendo a los niños y a los compañeros y todo. O sea, el chiste es que todos tienen que estar trabajando ahorita, ¿no? Sí, ya. Intentando hacer las cosas lo mejor posible, intentando recuperar lo mejor posible también la brecha que se ha ido acrecentando poco a poco, y esperemos que la podamos frenar, tanto como de salud, pero también obviamente toda esta cuestión del aprendizaje que se quedó digamos que en un estándar muy bajo por trabajar a la distancia y en casa. Mi reconocimiento a los padres y familias que sí le echaron ganas, y a los que no pudieron por cualquier razón, bueno, pues estamos intentando ahorita en el regreso subsanar la situación, ¿no? Sí, claro, y va a ser muy difícil, porque ahorita ya empieza, ahora sí que ya el ciclo escolar, bueno, desde un punto de vista muy cultural, ya llegó al pico mayor en cuestión de lo que le ventas de mucha fuerza desde el inicio hasta ahorita. Bueno, creo que en la primera parte o un poquito pasado de la mitad del ciclo escolar se logran los mayores aprendizajes con los niños, y ya vienen mucha parte de las evaluaciones. Ahorita viene la evaluación diagnóstica del Mejor Edu, que hay que echarle ganas, viene la evaluación de la segunda parcial, viene la Olimpiada de Conocimiento, que veo que sí se va a realizar. Entonces todo ese tipo de cosas van a repercutir en el aprendizaje de los niños, y es donde tenemos que empezar a hacer un poco la parte de la transformación. Viene mucho trabajo administrativo. ¿Por qué? Porque tienes que rendir muchos informes y todo ese rollo, pero en cuestión del regreso creo que nos debemos de sentar a tomar muchas decisiones, y el CETE ahorita pues bueno nos da
temas, temáticas y oportunidad de hacerlo, pero hay que ver qué realmente es lo que se prioriza en tu propio set. Ahorita ya estuve analizando la guía y todo este rollo, ahora vamos a meternos con las matemáticas. Ahora va a ser el tema interdisciplinario, que también quisiera hablar de eso en esta parte, y más que nada el cómo repercute en el trabajo multigrado, que es lo que está ahorita de batallándose un poquito más al trabajo a distancia. Mira, yo la guía del set, la neta, que no la he visto. ya la chequé. Como muchos compañeros, apenas vamos entrando. Ya la compartí con mis compañeros, porque luego nos llegan en la inmediatez que dices por los archivos, ¿verdad? Sí. Y a lo más que pude ver fue esta cuestión de la comprensión del lenguaje matemático con el método Singapur, pero no me he metido muy a fondo. Pero ampliando esa cuestión y con el regreso y la brecha que se ha venido gestando, yo creo que lo más importante sería así como, ¿te acuerdas de aquel título que decía aprendizajes clave? Uh-huh. Elegir y seleccionar o reconocer cuáles serían los aprendizajes clave que al momento tendríamos que impulsar para poder tanto atacar esta onda de que tenemos rezago, pero también responder a las evaluaciones, ¿no? Sí, claro. A lo mejor algunos contenidos que podamos o tengamos que desarrollar en un ciclo común y ordinario, sin esta cuestión de la lejanía, pues podamos trabajar sin problemas, pero en estos tiempos que tenemos tan cortos y con los niños, digamos, unos sí van, otros no van, o van ciertos días, pues como que había que priorizar qué abordar y qué trabajar. Sí, porque haz de cuenta que ahorita el maestro se puede estar quedando y confundiendo sobre qué decidir. ¿Por qué? Porque los exámenes vienen muy estandarizados, ¿no? Y si tú hablas de aprendizajes fundamentales, vamos a ver bajo qué enfoque de lo fundamental estás tomándolo, porque para mí puede ser fundamental cierto aprendizaje o cierto contenido, para ti otro y para el examen otro. Entonces hay que tomar muchas decisiones y eso es a lo que iba ahorita, que también está la tendencia de la parte de los nuevos planes y programas del cómo se están estructurando, ¿no? ¿Por qué? Ahorita el maestro, el que se la está rifando más, yo pienso y creo que tengo un poquito más de certeza, es aquel maestro multigrado que tiene varios grados y cómo vas a sistematizar tantísimos aprendizajes esperados, tantísimos aprendizajes fundamentales, ¿no? Y al momento de trabajarlos, pues por dónde te vas a ir, y más aún si el maestro tiene ciertas áreas de oportunidad en relación a la planeación, organización del trabajo multigrado, ¿no? Que el propio plan y programa no te lo permite porque viene para una escuela unigrado, entonces ahí donde vas viendo cómo vas a atender la necesidad de los niños. Ahora, responde también a la parte de la gestión de la escuela que te está solicitando, responde a ese problema de la escuela aunado aparte de los aprendizajes fundamentales. Te lo estoy poniendo bien cataclísmico, ¿verdad? No, es que todo ese rollo que desde que iniciamos este proyecto y tiempo atrás, con el podcast y en la formación que tenemos, siempre le hemos comentado, o sea, multigrado tiene una situación muy especial de operar, ¿no? Porque no hay una metodología como tal estandarizada para trabajar, no en la práctica y tampoco en la formación de los próximos docentes. O sea, se les forma en el pensamiento o en el ideario de escuelas completas. Entonces, incluso con las prácticas profesionales van a escuelas completas, a grupos unigrado. Cuando nos toca estar ya frente a grupo de forma, digamos, de planta, y nos enfrentamos siempre que nos mandan a ranchar allá a las comunidades y aprendemos mucho, pues son escuelas multigrado, ¿no? Uh-huh. Y sí te causa un shock hasta cultural y propio en tu formación. Joder, ¿y ahora cómo le hago? A mí no me enseñaron así, ¿no? Exacto. Lo bueno del caso es que recientemente, hace 2-3 días, el jefe del departamento, el maestro José Luis, saludos, que fue mi maestro, espero que esté muy bien, está impulsando desde el departamento un proyecto a nivel estatal, intentando así como que darle un impulso a la escuela multigrado, y nos mandó por ahí una encuesta, no sé si también supongo que les llegó. Sí, nos llegó. Y esperemos que de esto salga algo muy provechoso, ¿no? Sí, es a lo que quiero llegar con este episodio. Con este episodio llegar a la parte del cómo le tenemos que hacer en esta multiculturalidad que estamos recibiendo después de la pandemia, de regresas, no regresas, vuelves, no vuelves, niños que se van, niños que vienen, cómo vuelven sobre todo. Entonces ahí es cómo le vamos a hacer nosotros para poder trabajarlo ya en las aulas, porque aunque sea nada más multigrado, si te vas al aula unigrado existen también muchos niveles, ¿no? Entonces es como si fuera lo mismo. Ahora, ¿qué estrategias y de qué manera lo puedes hacer? No sé si te acuerdas, por ejemplo, de la propuesta 2005 del multigrado, que maneja la manera de organizar los contenidos por tema común y todo ese rollo, y después fue
reformada o fue enriquecida en los libritos famosos de autoformación docente. Del 2008-2009. Ándale, por ahí. Que tú lo estuviste aplicando, ¿no? Uh-huh. Y que no son tan fáciles, pero tampoco tan complejos. Bueno, es un rollo, ya depende de cada quien, ¿no? Y entonces, ya después, ahorita en el 2017, con haber sacado lo que es aprendizajes clave, Silma Smelke saca también un documento donde critica ese tipo de cosas, en donde limitan la oportunidad de los niños y de los docentes de poder generar una educación de calidad al solamente limitar los contenidos a un solo grado, ¿no? Entonces, ahí donde ya rompes o corrompes el trabajo de la equidad, cómo le estás dando a cada quien lo que necesita, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que se necesitaría con unos nuevos planes y programas, ¿no? Yo creo que como alguien dice, siempre lo básico y lo natural nos va a impulsar. Es decir, lectura, escritura, comprensión, lenguaje matemático. Porque en la vida es lo que realmente utilizas. Lees, escuchas, comprendes, manejas los números, ¿no? Para poder vivir y convivir con los demás. Sí. Entonces yo creo que eso sería lo básico y que en todas las asignaturas serían como que el eje central para poder avanzar. Lo manejaba la propuesta multigrado 2008, de hecho, o sea, incluso en CONAFE también había así como que actividad de lectura central, ¿no? Sí, lectura, ¿cómo se llama esta cuestión de que con todas las materias se enlazaba? Ajá, transversal, desarrollo. Entonces yo creo que serían las herramientas puntuales en este momento para con los niños, para poder recuperar muchas brechas de conocimiento, impulsar la lectura, impulsar la producción de textos, la comprensión lectora y el pensamiento matemático, que ya el CETE lo va a retomar un poco. Y aunque digan, y obviamente va a salir el comentario, o sea, lo mismo de siempre, pero pues sí, lo mismo de siempre y ahorita más, porque los niños ya vienen, digamos, con una práctica en casa que no fue fundamentada en la comprensión, sino en el entretenimiento sobre todo, en el pasar el tiempo, en el estar confortables, controlarlos, ¿no? Sí. Y de la manera que fuese posible, desde pequeños hasta el nivel superior. Pero el reto, me gusta esta sesión del CETE porque habla, y yo no voy a profundizar a lo mejor tanto en la funcionalidad del sistema numérico o del cálculo mental, sino voy a profundizar más en la manera en cómo lo vas a vincular con las demás materias. No sé qué opinas, ahorita me dices tú sobre el trabajo más global, por ejemplo, que partas a lo mejor de otra asignatura, como ya sea ciencias, geografía, historia, etcétera, y de ahí deslindes a lo que es, porque yo consigo así el lenguaje como una herramienta, las matemáticas como otra herramienta, ¿va? Lo que es escritura, toda la parte de la oralidad y la vinculación de hasta con la comprensión, son herramientas para acceder a los contenidos. Entonces, yo creo que tenemos la mayor área de oportunidad en esa parte, yo también me incluyo. ¿Cómo metes, por ejemplo, en la planeación multigrado habla del tema común, cómo metes 1, 2 o hasta 3 asignaturas en un tema común con 3 diferentes contenidos? Es un área de oportunidad bien grande, o sea, el maestro se queda, ¿what? O sea, ¿qué voy a hacer aquí? Y ahora con el sistema numérico, con toda esta parte del pensamiento matemático, ¿cómo lo vas a vincular? Si te dicen cómo, y puedes hacerlo de este ejemplo, y lo puedes hacer, pero hay cosas que no encajan. ¿Cómo lo vas a hacer? Para mí es muy importante, digamos, hacer hasta un curso, un diplomado, hasta, no sé, un semestre completo de una carrera sobre ese tipo de cosas. Había un proyecto a nivel superior en la normal, que era una licenciatura, y creo que también en UPN, o en las dos, no me acuerdo exactamente, una licenciatura en educación primaria multigrado. Dije, yo no, pues me anoto. Digo, no es presumir ni nada, yo tengo 2 carreras, pero yo siento que me falta algo, dices tú, ¿no? Sí. Y fíjate, y cambiando un poquito de tema, me sucedió hace un par de días, estaba yo con matemáticas en el tema común de representación de la información. Sí. Entonces estábamos trabajando con lo de gráficas y todo el rollo. Les dije a los niños para empezar, ¿no? Saquen su diccionario, saquen su libreta de matemáticas. Y se quedaron así como que, o sea, ¿cómo? Pues que el diccionario no es para español. Digo, no, el diccionario es para todo, para todas las asignaturas. Sí, claro. Ya les pongo los conceptos clave, miren estos conceptos, por favor, chequen en su diccionario, tal, y que se caiga información. ¿Lo notamos en el librete de español? Digo, no, en el librete de matemáticas. Entonces yo creo que también hay que ver esa onda de que cambiar el concepto mental de que una asignatura corresponde a tales materiales o a tales habilidades de conocimiento, ¿no? Exacto. La búsqueda de información no solamente es para naturales, para investigar temas, o para español investigar conceptos. Entonces los niños, ok, o sea, entonces también aquí se usa. Pues sí. Pues sí, igual también ni siquiera a lo mejor, bueno, yo puedo hablar por lo que he visto, no hemos aprendido
ya ves que estaban los proyectos de español. Los proyectos de español también eran muy globales. Se involucraban encuestas, involucraban artículos de divulgación, históricos, geográficos, de valores, etcétera. Y todo eso, creo que el aprendizaje basado en proyectos es una buena oportunidad, nada más que no estamos capacitados o nos falta, ese tipo de competencias, fortalecerlas o desarrollarlas. Y te digo por qué. Porque si tú has fijado, y me comentaste hace días, que cuando los niños o los estudiantes egresan del sistema educativo, o sea, fíjate el significado o la manera en que proyectan lo que aprendiste, ¿verdad? Entonces es como si fuera un bloque, se termina y empieza otro bloque sobre el que voy a hacer. Lo que acabas de mencionar también del profe, ¿verdad? Sale de la normal, se muestra en otro contexto, ahora aquí es otra cosa que ni siquiera conocí. Entonces, ¿qué sentido tiene trabajarlo de esa manera, no? Exacto, y fíjate, también ocurre una cosa, es un comentario aparte o de lo mismo, no sé. Sí, ahí conéctalo. Por eso trata la interdisciplinaridad, ¿ok? Fíjate, dices, como que encajonas tu tiempo de vida en momentos, ¿no? Ajá. O sea, el tiempo de la niñez en la guardería, en el preescolar. Ándale. El tiempo de ser un poquito más niño y preadolescente, pues en la primaria. Adolescente, pues la secundaria, ¿no? Y después de joven, pues te vas a la uni. Pero después de la uni, ¿qué onda? ¿Verdad? Entonces, yo he tenido la oportunidad o la experiencia de rondar aquí por la ciudad en diferentes lugares y ver a alumnos egresados trabajando en lo que no estudiaron, ¿no? Ya. Y sobre todo, pues, egresados de la normal, que están trabajando, por ejemplo, en esta tienda de conveniencia del señor Samuel. Sí. O en otras tiendas, y dije yo, y sí me dio un shock, así como que, perdón. Pero sí lo pensé. Sí. Pues qué onda, ¿no? Sí, ¿Cómo está cómo no. el bendito sistema? ¿Cómo está la situación social y económica que no le permite a una persona que estudia, hace el esfuerzo, egresar y conseguir un empleo, ¿no? Exacto. Y te das a UCICAM y te vas a los exámenes y te vas a los perfiles. Y el problema es que año con año pues ingresan alumnos a estudiar a nivel superior, y no solamente en la normal, hay escuelas universitarias y de formación superior que egresan compañeros, personas licenciadas, arquitectos, etcétera, y pues no conseguimos trabajo. Exacto, es que otro tema sería la parte de la demanda, ¿no? ¿Cuántas personas somos ya? ¿Cuánto tenemos para poder darle trabajo a cada quien? Pero sobre todo, qué tanto sentido le das a lo que estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que te vas a desenvolver pues son muy distintas y tienes que saber adaptarte a lo que tienes que vivir, ¿no? Y que aparte, ese tema de que también las oportunidades de la educación, igual de que tengas éxito, pues no depende nada más de que estudies y que te superes en doctorado, sino también depende muchísimo en la calidad de vida que has tenido antes. Dicen que es que porque no tiene ningún pretexto el que no tengas mucho dinero y que salgas para adelante. Sí tiene mucho que ver. Claro. Si no tienes dinero, las oportunidades son mucho menos que otras personas, mucho más difíciles, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas repercute, y para eso es sentido de reformar la educación. Ahorita que ya están hablando mucho del tema de cambiar los planes y programas, que ya se está haciendo y todo este rollo, cambiarlo hacia un perfil en el que el ser humano sea realmente, la persona sea más crítica, intuitiva, investigadora, innovadora, en los distintos contextos que se van a presentar en un futuro. Porque si te fijas, muchos de los trabajos que va a haber ahorita ya no va a haber en el futuro, y va a haber otros trabajos que también que tienes que, adaptarte. Y hay muchas cosas en las que tenemos que ponernos a pensar, y en la temática educativa, pues hay que vernos, por ejemplo, la articulación de la educación. ¿Qué tanto funcionó la articulación de la educación? Que se planteó que en el 2011, ¿no? Estuvo un acuerdo también. Hay que analizar la parte de la vinculación de los contenidos dentro del aula, pero todavía más la relevancia que se le da a lo que estás haciendo para que egresen los niños con una calidad educativa. Que ya hay que quitarle la palabra calidad, porque es del neoliberalismo. Sí, entonces, todo ese tipo de cosas. Pues ya no sabes ni qué ya entras a decir, porque todo es. ¿Sí? Tú tienes un lado peyorativo, ¿verdad? Sí. Pero yo digo, no, pues un servicio de calidad, pues es bueno, porque te da la certeza de que estás recibiendo algo bueno, ¿no? Exacto, pero sí, como estás en contra a lo mejor ya sea sistema capitalista, quieres imponer algo más socialista, más, no sé, son rollos que más arriba, digamos, pudiesen ya hablar de
respeto a los derechos humanos, ya ves que salió el niños, niñas, adolescentes, todo este rollo. Y entonces, pues no sé, qué es lo que más o menos visionas, cómo lo ves tú que estás ahorita con los niños, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace falta como profes en ese tipo de cosas, aunado a lo que viene, ¿no? Con los nuevos planes y programas. Pues y en principio, hacer lo que siempre hemos dicho, ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y ponernos en los zapatitos de los pequeños. Exacto. Que necesitan aprender y preguntarte, pues, ¿qué quieres aprender, no? Ándale. Y la otra, hay una cuestión que yo no comparto mucho, pero dicen acá que la escuela tendría que ser así como que el hogar para los niños que no tienen el hogar en casa, ¿no? Yo no comparto la idea, yo comparto que la escuela es un espacio para que ellos aprendan y crezcan en ese ámbito del aprendizaje, ¿no? Sí es cierto que muchos compañeros hacen más de lo que tienen, les aplaudo, les reconozco, pero tenemos un papel en específico y cuál es nuestra función social como educadores, ¿no? Nuestra función social y cuál es la función social de la escuela. Exacto. En el CETE se retomó también, ¿te acuerdas que decía, igual se va a retomar, sobre el bienestar de la persona? Ya. Sí, ¿qué es lo que necesita el niño para estar bien o para su bienestar? Se parten del maestro y luego hacia el niño, ¿no? Exactamente, que es una cuestión bidireccional. Ándale. Sin embargo, pues todos quisiéramos que la familia estuviera en la escuela también para compartir cómo está el rollo, ¿no? Y vieran cómo hacer que los niños aprendan, pero no es posible porque pues tienen que trabajar, tienen que hacer de comer, tienen que cuidar a otros niños, a la familia, a los enfermos hoy en día. Sí. Entonces, cada quien tiene un papel que tiene que desarrollar, aplicar y hacer valer, ¿no? Sí, y de hecho, ahorita me gustó muchísimo, también tuve una reunión de asesoría con mis asesorados en la zona, y una maestra me comentaba que sí era muy importante y muy relevante, porque nosotros estamos atacando la parte del rezago, ¿verdad? Que atendiéramos la parte emocional y socioemocional de los niños. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es como funciona el aprendizaje, ¿no? ¿Y por qué? Porque ella me habla de 2 casos que tienen muy así, muy marcados, de los niños desanimados, desmotivados, no quieren aprender y todo ese rollo. Y en la casa existen desmotivaciones, como por ejemplo, si es que tú no sabes, tú no puedes, el SAP, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas que le afectan muchísimo a los estudiantes. Y es donde te digo que entonces, ¿qué tipo de persona está sacando el sistema educativo al mundo, no? Porque aunque seas, por ejemplo, un jornalero, un ama de casa, todo esto, hay calidad en cada uno de los trabajos, ¿eh? ¿Por qué? Porque si tú has sabido de madres de familia exitosas con sus niños, o sea, cómo te mandan un trabajo, cómo responden al mundo, y son cosas que tú no les enseñaste, que ya las traes. Entonces, ese tipo de formación también repercute en trabajos que a lo mejor no implican mucho esfuerzo académico, pero que también en la calidad de vida y forma de vivir también influye, ¿no? Y ahorita, pues, me hicieron una invitación también para participar en esta parte que mete el sindicato como propuestas, ¿no? No sé si supiste, me mandaron la convocatoria y pues la hice mi escrito y todo eso, y estaba hablando sobre todo esta parte, incluso qué tanta importancia tiene, bueno, va hacia eso, tanta importancia tiene el libro de texto con las familias. Y ya voy, ¿verdad? ¿Cómo están las familias repercutiendo en la educación de los niños a partir del apoyo que le da el sistema educativo, ¿no? No sé cómo lo hayas visto tú ahorita en la pandemia. Pues fíjate, yo, abordando lo del libro, sobre todo en la pandemia, yo creo que el libro de texto se ha quedado corto para el momento, ¿no? Igual y cuando estábamos en presencial, pues teníamos una herramienta en cual apoyarnos, y para algunos seguía normando su día a día, ¿no? Porque muchos planeaban a partir del libro y con el libro. Pero en la pandemia, el libro la verdad es que se quedó muy corto porque no trae suficiente información que pueda reforzar en el niño, ¿no? La parte conceptual es una de las cuestiones que he comentado y criticado con algunos compañeros. Y recuerdo aquellos libros que tenía La Patria, ¿te acuerdas? La portada. Y venía tal cuestión como fracción es 2 puntos, ¿no? Y te daba la explicación. Y así fue evolucionando hasta el punto de que solamente te ponían la fracción, el número en los desafíos matemáticos, ¿no? Y tú tienes que desarrollar la otra parte conceptual con el niño. Sin embargo, cuando estamos en casa y el niño solamente tiene su libro, es muy difícil tratar de impulsar la parte conceptual en casa con los papás si no tenemos el material adecuado, ¿no? Sí. Esa es una parte. Y la otra, yo creo que, y le he dicho mucho también a los compañeros, el libro de texto es un apoyo más, una herramienta más, ¿no?
tú tienes un montón de cuestiones que puedes apoyarte, ¿no? Incluso puedes dejar el libro de texto a un lado, no quiere decir que lo olvides, porque tiene ejercicios y demás, ¿no? Y tomar en cuenta, por ejemplo, el diccionario que te digo que yo todos los días, ya digo, ¿saben qué? El diccionario, hay que investigar conceptos. Todas las asignaturas, diccionario. Está la biblioteca, aquí hay libros, ¿no? Está el internet, sí, pero tenemos libros. Es que yo no tengo internet, tienes libros, ¿no? Entonces digo, además de eso, pues tienes tu saber docente, el saber común, que siempre va a estar ahí el saber común. Sí. Ya, muchas de las veces, como dices tú, puede ser más relevante el saber común para la vida diaria que el saber conceptual. Exacto. Y yo creo que en los próximos planes, el próximo modelo que recién salió estaba, la verdad nada más escaneando, no lo he tenido tiempo de checar, esta cuestión de recuperar cuestiones básicas del ser humano posiblemente sea un paso acertado. Pero también hay que tomar en cuenta que el mundo no está hecho para ser humano, Exacto. El mundo está hecho para ser agentes productivos, porque somos globalizados y capitalistas, hay que tenerlo en cuenta. Entonces tenemos que ver esta onda de cómo transformar una situación globalizada capitalista que requiere a una persona que produzca, que sea productivo, y si no, pues no vales para la sociedad, hay que decirlo así. Entonces, ¿qué tiene que hacer la escuela para cumplir con esa onda, pero también para cumplir con la cuestión que dices de que el niño pueda ser consigo mismo y con los demás? Y regresamos a los pilares de la educación. Exacto. Como te digo, que lo básico y lo natural siempre va a ser aquello que nos va a apuntalar el camino, ¿no? Exacto. Aprender a hacer y convivir con los demás. Sí, pero tío, como dices tú, repercute muchísimo lo que la sociedad exige, porque hasta lo que es la parte de corresponder con el sistema productivo del país, las investigaciones científicas de la producción, todo ese tipo de cosas va a repercutir en el aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, creo que también en el diseño hay ciertas limitantes y ciertas intenciones de hacia dónde se quiere llevar el país. Incluso hasta puedes decir que si quieres llevarlo a un país socialista, a un país comunista o lo que sea, también hay que hacer, digamos, pioneros, ¿verdad? Quien lo quiera hacer para poder empezar ese tipo de cosas. Y no satanizar, Exacto. Porque dicen, no, es que vamos a ser comunistas como no sé quién, dónde. Bueno, pero ¿y si les funciona y si nos funciona? Exacto. A lo mejor es lo que nos haga falta. Sí, por lo que digo, o sea, depende qué es lo que se requiera, o qué es lo que quiera quien está enfrente, ¿verdad? Lo que está generando sobre esto y cómo se desarrolla también aquí en el país, ¿no? Y para eso también depende demasiado el diseño del universal del aprendizaje, que ese es otro rollo todavía. Y no olvidar que la escuela es un instrumento. Exacto. Un instrumento. Y nosotros pues somos un eje de ese instrumento, nada más un engrane. Sí, y también un producto del propio instrumento. Pues sí. Lógicamente. Que lo reneguemos pues ya es otra cosa. Es otro rollo, pero sí te digo, en este caso sí debemos pensar en hacer una muy buena propuesta y no satanizar lo que ya está prediseñado, lo que ya se produjo en años anteriores, lo que sí funcionó, y sí prepararnos a lo que viene. A ciertas cosas sí le puede convenir a la sociedad, ciertas cosas no, porque así como decíamos en este rollo de que si todos somos especialistas en algo, pues nadie va a querer hacer otras cosas. Es como, por ejemplo, escuchaba el podcast ahí con el famoso Diego Rusarín, ¿verdad? Si todos queremos ser licenciados, maestros, profesionistas, el mundo no nos va a alcanzar. ¿Quién te va a lavar el baño? ¿Quién te va a ayudar a barrer las calles? ¿Quién te va a ayudar a juntar la basura? Todo ese tipo de cosas. Por eso te digo, ¿qué es lo que requiere la sociedad? Depende mucho de lo que la escuela va a promover. A producir. ¿No? Exacto, a producir, fíjate. A producir. Entonces, todo ese tipo de cosas es muy importante que la tomemos en cuenta como maestros y hacia dónde llevas la propia escuela. Así es que analícenlo. Bueno, yo propongo que lo analicen de una forma global. Ahorita que el CETE te da la oportunidad, no tanto las matemáticas, porque, bueno, puedes ir de lo particular a la general, pero si lo miras al revés, creo que puedes tener un mejor panorama y vas a ir encontrando los porqués de lo sencillo, ¿no? De lo particular. Sí, fíjate, a mí de la escaneo que le di a esta cuestión del nuevo modelo, me agrada esta onda que ordena los grados, no sé si sean grados o no sé cómo decirlo, por fases, ¿no? Y ya como que da cierto reconocimiento a esta onda del multigrado, porque reconoce el fase tal, primero y segundo, fase tal, tercero y cuarto, ¿no? Está muy bien. Y eso me agrada, ¿no? Porque antes, pues no, preescolar, primaria, secundaria. Y también hay una cuestión ahí de que como que todo el bagaje de aprendizajes que se pudieron haber esperado en el modelo anterior, que sigue en boga,
se redujo a los más centrales, a los más fundamentales. Creo que también eso podría ser un avance, no solamente para los niños, sino también para los docentes, ¿no? Porque luego te vas a esta onda de, hay tanta onda que los niños tienen que aprender según este modelo. Pues ¿cuál elijo, no? O cómo le hago, o cuántos elijo, y si elijo 4 y luego a la práctica nomás cumplo con 2, pues ya con 2 ya no cumplí, y hay gente que pues se trauma bien machín. Yo no, la neta. No, porque fíjate, yo considero, y te lo he dicho mucho, mientras los niños sean buenos ciudadanos, comprendan y entiendan, servido. Exacto. ¿No? Para mucha gente dice, pero es que, y la historia, pero es que, bueno, es que si él sabe leer un libro de historia y entiende lo que dicen las letras, estás del otro lado, hermano. Estás del otro lado, ¿no? Y si entiende que la historia tiene que ver con su vida de hoy, con eso te diste por servido, ¿no? Y es el enfoque de la historia. Sí, eso es a lo que se pretende, y también ahí el niño involucra muchísimo más conocimientos. Lógicamente va a involucrar geografía, por descartación ahí luego, geografía, matemáticas, lógicamente la comprensión de la lectura, y bueno, va a ser mucho más global y más significativo lo que está aprendiendo, y te encuentras niños que se apasionan con ciertos temas, ¿verdad? Y entonces es ahí donde tenemos que saberlo aprovechar como tal, y bueno, pues nosotros, ¿qué nos toca hacer? Pues va a ser un ejercicio autogestivo. Yo digo que es lo que tenemos primero que enfocar, en el sentido de que tienes que gestionar tus posibilidades, las posibilidades del alumno, tus herramientas como persona y como docente, porque obviamente Cecilia Fierro lo dice exactamente y de manera perfecta. Eres maestro, pero eres persona, eres historia, eres papá, eres compañero, eres compadre, produces otras cosas, pues contenido, eres youtuber, cuestiones como esas, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas todo eso que tú eres para que el otro, que es el niño, pueda hacer? En razón de que sea lo básico que el humano necesita para poder avanzar. Exacto. Pues miren, pequeño reto nomás. Con eso cerramos el episodio, que realmente se los dejamos de tarea, nos los dejamos de tarea, ¿verdad? Y la parte autogestiva y autoformativa es responsabilidad de uno. Entonces, los invitamos a que se preparen, de verdad con con este nuevo modelo que viene para lo que es el trabajo. Muchos pueden decir que es lo mismo, pero si le agarramos el saborcito, podemos encontrar cosas buenas. A mí me pareció chido lo que decía, estética. No, me da acá en el cora. Bueno, busquemos nuevas alternativas para innovar. Y bueno, estamos enviando este episodio especial sin tema abierto. Salió el tema aquí, y yo pienso que vamos a ir sacando más temas. Salió en caliente. Grabamos mañana, mañana. Ya está. Dale para adelante. Entonces, vamos a seguir aventando mejores episodios. Sale, igual si podemos tener invitados, si alguien quiere venirse, sale adelante, echarle ganas. Suscríbanse al canal, síganos en todas las plataformas digitales, Spotify, Anchor, Google Podcast, ahí son gratuitos, no tienes que pagar suscripción, nada de eso. Entonces, échale muchas ganas, síguenos en Facebook también, Metaprofes, el podcast. Cuídense mucho, saludos, metaseguidores. Pónganse cubrebocas.